Imagina poder tomar decisiones de manera súper fluida, poder sentirte sin esos bloqueos que muchas veces te mantienen en la pausa, en la inacción, en la indecisión. Tener certeza de que eso que estás haciendo o que vas a hacer definitivamente es lo que te acerca a esos deseos que quieres manifestar. Todo eso es posible cuando realmente aprendemos a no solo conectarnos más, sino reconocer mejor nuestra intuición. De eso vengo a hablarte porque es la mejor herramienta, nuestro tesoro preciado y definitivamente hemos estado tan desconectadas que hacemos poco uso de la intuición y eso nos limita nuestra capacidad de manifestación. Te doy la bienvenida a tu dosis de desanestesia. Soy Adriana Fernández y he creado este podcast para que conversemos sobre temas diversos, pero siempre con un objetivo muy claro. El de recordarte que vivir desanestesiada te confiere el poder de elegir, decidir, cambiar y construir la vida que anhelas. Vivir de manera consciente te recuerda que eres la dueña de tu vida, pero sobre todo que eres la única responsable de construir su propia felicidad, su propia felicidad. ¿Estás lista para desanestesiarte? Hola, mi genia hermosa. ¿Te imaginas tener la capacidad de tener una brújula o un GPS que te permita moverte siempre en las direcciones perfectas para irte acercando siempre a esos deseos de tu corazón? La buena noticia es que ya tienes esa brújula, ya tienes ese GPS. La noticia no tan buena, pero que sigue siendo buena, es que no estás haciendo uso. Y lo que yo quiero es que aprendas a reconocer muchísimo mejor cómo es tu intuición, pero sobre todo que aprendas a hacer uso de ella, porque la intuición es definitivamente la brújula que nos guía en el camino correcto. Entonces, empecemos de una vez. ¿Qué es la intuición? Si yo te digo, ¿qué es la intuición? Y te doy unos segundos, ¿qué viene a tu mente? Muy probablemente viene algo como es esa voz interna, ¿cierto? Eso es lo que normalmente pensamos cuando hablamos de intuición. Pero ¿qué tan claro lo tienes? ¿Y qué tan claro tienes la forma en que se manifiesta esa intuición? Porque además me adelanto a decirte que no siempre se manifiesta de la misma manera para todas las personas. Eso es algo que tal vez no tengas tan claro, pero además, ¿por qué es tan importante la manifestación? Entonces sí, es esa voz interior, es una especie de sensación que nos guía sin que necesariamente tengamos muy claro qué es, ¿verdad? Sin que podamos ponerle alguna descripción así como muy estructurada. Es una especie de certeza, yo diría que como de claridad, de percepción instantánea, que nada más surge, de pronto como que uno la siente. Y entonces usamos expresiones esas como es que tengo un presentimiento, es que tengo una corazonada, es que tengo una sensación.
Todo eso realmente está haciendo alusión a la intuición. Entonces, por ahí vamos bien, porque sí, probablemente ya lo has sentido alguna vez, probablemente entiendes que es algo como difícil de explicar con palabras, pero ¿qué ocurre? Porque yo estoy segura que al menos una vez en tu vida has tenido alguna especie de sensación que puedes ubicar en intuición. Es, diría yo, la conexión con nuestra sabiduría interna. A mí me gusta imaginármela como una especie de hilo, como si, a ver, somos este cuerpo físico y material, que en realidad es lo que menos somos, ¿verdad? Esto es solo una representación en cuerpo de algo muchísimo más grande que somos, que es esa conciencia expandida, esa alma. Y entonces este hilito, imagínate un hilo, ponle tal vez el color rojo, que es el que nos une con nuestra esencia más pura. Para mí, ese hilito es esa intuición, es la conexión que existe entre mi yo más espiritual con mi yo más terrenal, la Adriana que está aquí en este cuerpo. Eso es, digamos, de manera muy resumida, la intuición. Ahora bien, no necesariamente todos la experimentamos de la misma manera. Entonces es muy normal que te puedas estar imaginando ciertas cosas, pero que si hablas con otra persona de intuición, te cuente otro tipo de manifestaciones que tiene o que ha sentido respecto de la intuición. Lo que sí es igual para todos es que es ese hilito rojo que conecta nuestro ser más espiritual con nuestro ser terrenal. Ok, hasta ahí creo que estamos claras. Bien, porque es importante la intuición en la vida y en nuestra vida de genias manifestadoras. Y yo diría que no solo es importante, sino que es indispensable. Y por eso este episodio, como todos, pero este además cobra una importancia relevante. Porque, como te decía, esa brújula, ese GPS que nos está ayudando a ir avanzando en la dirección correcta, en que nuestras decisiones y nuestras acciones realmente estén alineadas con los deseos de nuestro corazón. Eso significa que si yo estoy muy desconectada de mi intuición, de mi ser más espiritual, es bastante probable que yo esté tomando decisiones o tomando acciones desde mi yo más terrenal, que no necesariamente tiene tan claro como mi ser espiritual qué es lo que yo realmente anhelo para mi vida, porque además es un proceso de mi alma. Entonces, cuando hablamos de por qué es realmente importante entender la intuición, aprender a conectar más con ella, distinguir cuáles son mis formas de intuición, es porque en resumido es clave para poder manifestar lo que deseamos. Porque entre más alineadas estemos con nuestra intuición, vamos a tomar decisiones muchísimo más acertadas que nos están encaminando a esos deseos de nuestra alma. Entonces, imagínate que la intuición, esa brújula que nos ayuda a no perdernos en el camino, nos da, entre otras cosas, discernimiento. Es decir, me ayuda a discernir entre qué es lo que yo realmente quiero desde mi ser más profundo, desde mi esencia, y no dejarme influenciar necesariamente por cosas que veo en otras personas, influencias que recibo y que podría yo dejarme muy fácil ir
en el camino de esas otras cosas, esas otras realidades, esas otras vivencias, porque no estoy realmente prestando atención a lo que mi intuición me dice, porque ella es la que realmente sabe qué es lo que quiere mi alma. Además de eso, volvemos al tema de las decisiones. Cuando yo estoy realmente en conexión con mi sabiduría interior, es muy fácil tomar las decisiones y que sean las decisiones correctas en función de lo que quiero, porque no es algo, no es una decisión que está siendo filtrada a través del ego, a través del pensamiento, una vez más a través de esas influencias externas, sino que viene de un lugar muchísimo más limpio, que no está viciado por, digamos, toda esta información de este mundo material en el que vivimos. Además de eso, imagina que te permite fluir con el universo y eso es una delicia cuando hablamos de manifestación, porque cuando estás realmente en tus capacidades intuitivas, más de la manera más expansiva, lo que va a suceder es que vas a ser más capaz de recibir señales, que siempre las recibimos, lo que pasa es que de nuevo estamos muy distraídas, de detectar oportunidades, de ponerte en contacto con personas, de pronto encontrarte en alguna situación, todas estas 100% alineadas con los deseos que tienes. Es decir, que entre más en sintonía estés con tu intuición, más vas a fluir con lo que el universo te está poniendo enfrente, que tiene todo un objetivo para ayudarte ahí a donde quieres estar, pero que quizás como no estás realmente clara de esa intuición, estás dejando pasar esas oportunidades en forma de personas, de situaciones, de señales que no estás percibiendo. Nos ayuda además a identificar cuando estamos de alguna manera bloqueadas por creencias limitantes o por miedos que tenemos, porque nos envían señales que de alguna manera nos permiten darnos cuenta de eso. Es como, hey, estás reaccionando de tal manera, date cuenta de que aquí hay una creencia que tienes que trabajar, porque eso no te va a permitir avanzar. De nuevo, imagina que es una brújula o es un GPS y te envía señales, alertas, como, hey, en 200 metros vas a encontrarte con una intersección. Bueno, de la misma manera te va a decir, hey, alerta, aquí te estás comportando de esta manera debido a alguna creencia limitante. Presta atención, hay que trabajar ahí. Empiezas además a notar más sincronicidades. Las sincronicidades son esos momentos donde todo parece alinearse de forma mágica. Así que uno dice, no puede ser, no puede ser que esto haya ocurrido. Ayer estaba pensando en esta persona y que me ayudaría muchísimo si pudiera contactarla porque sé que trabaja en ese lugar donde yo quiero trabajar y de pronto me la encontré así de la nada, tenía 1000 años de no verla y me la encontré. Estoy pensando en alguien y de pronto suena el teléfono y esa persona me llama, quiero trabajar en una empresa y de la nada alguien me contacta porque hay un puesto vacante. Es exactamente esos momentos en donde decimos, hey, no entiendo cómo pasó esto. Es increíble que yo estaba justamente pensando en eso y ocurrió. Y aquí quiero hacer un paréntesis, Genia, porque a mí a veces me parece tan absurdo que esas cosas hayan tenido que llegar al punto de que nos sorprendan. Y eso es una señal de que hemos perdido muchísimo la fe en nuestra sabiduría interna, en nuestra conexión, en la existencia de un mundo muchísimo más allá de este mundo terrenal. Al punto que cuando algo así pasa, nos sorprende, cuando en realidad eso debería de ser la norma, porque estamos alineadas, porque estamos en sintonía, porque estamos
todo el tiempo recibiendo intuitivamente desde nuestro ser más espiritual. Cierro paréntesis, solo para que reflexiones un poquito. Ok, entonces hasta aquí estamos claras de qué es la intuición, además estamos claras de por qué es tan importante. Nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a fluir con el universo, nos permite identificar bloqueos, nos ayuda a estar más alertas o más presentes en esas sincronicidades maravillosas que ocurren. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues finalmente nos ayuda a manifestar esos deseos que tenemos. Bien, genial. Ahora quiero hablarte de las diferentes formas de intuición, porque me interesa muchísimo que empieces a ubicar dónde normalmente te sientes más identificada, porque puede ser inclusive que a veces estés en alguna forma de intuición y a veces en otra y que cambies, pero por lo general tenemos como un área que es donde más se manifiesta nuestra intuición. Entonces, está la intuición emocional, que es esa que surge así como de sencillamente siento que esto no está bien o siento que esto no está mal, ¿verdad? Es algo que sientes, no es algo que piensas, no es una emoción principalmente. Está la intuición mental, que de pronto tienes una idea así como maravillosa que aparece en tu mente de la nada, como si fuera un destello literalmente de inspiración divina. Y eso ocurre. Y te digo, yo te puedo decir que he tenido esas ideas, así, esas ideas que uno dice, soy una genia. Y antes de estar tan clara de que todo eso era la intuición, hasta me parecía extraño como cómo me llegó eso así de la nada. Y ahora, cada vez que me pasa es como, qué maravilla, porque eso quiere decir que estoy realmente conectada con esta sabiduría y entre más conectada estoy, más ideas de genia tengo y además más consciente soy de ellas, porque inclusive puede ser que muchas cosas ocurran, pero no las estés percibiendo. Hay una intuición corporal, que básicamente es cuando el cuerpo nos habla, como que tengo sensaciones de bienestar o inclusive sensaciones de incomodidad. No sé si te ha pasado, por ejemplo, llegar a algún lugar y te sientes incómoda. No necesariamente es que te duele nada, pero hay una sensación de malestar y es como tu cuerpo diciéndote, aquí no. O por el contrario, llegas a un lugar en donde te sientes tan bien que todo tu cuerpo se siente como abierto, expansivo, como con esta postura de recibir. Y de nuevo ahí hay una señal más bien de que aquí sí, este es el lugar. Imagínate entonces, por ejemplo, que tengas que tomar una decisión de irte a vivir a una casa nueva. Si estás realmente conectada con tu intuición corporal, es muy probable que apenas entres a esa casa, sepas si es ahí o si definitivamente no es ahí, por poner un ejemplo de esa intuición corporal. Y hay una intuición que es la intuición espiritual, que esta es como más una sensación de conexión con algo más grande. Es como algo que sabes que proviene de otro lugar. A mí me pasó hace tal vez como 2 meses, creo que venía llegando de mi retiro, el retiro que hice, que me fui a tener espacio conmigo misma. Y creo que venía, de hecho, tan liviana y como tan limpia que eso me permite, obviamente, estar más conectada conmigo misma. Estaba recostada en la cama, era creo que un sábado o domingo por la tarde. Estaba con Chanel y Coco, mis dos gatos, y empecé a hacer como alguna especie de relajación y me fui como entrando en este trance en el que no estoy del todo dormida, pero ya estoy más en el subconsciente que en el consciente y de pronto escucho, aquí hay más de tres.
Pero es ese escucho, Genia, que no sé si te ha pasado, pero no viene de una voz de afuera, no es exactamente que escuchaste algo en tu oído, es algo que escuchaste desde adentro. Eso es esa sensación de conexión con algo más grande. Es esa conciencia universal comunicándose contigo desde desde esa tú espiritual. Entonces, piensa si te ha pasado algo de eso, porque no estás loca, es completamente normal y es parte de nuestra intuición. A todo esto no te lo dije, pero cuando escuché la voz, de hecho me hizo abrir los ojos y lo primero que vino a mi mente fue Denise, mi sobrina, que si no lo sabes porque no lo has escuchado en los episodios anteriores, es mi sobrina mayor que falleció hace, a ver, 11 años casi, y con la cual yo tenía una relación muy cercana. Y entonces lo que pude entender es que había más de tres personas, porque no éramos solo Coco, Chanel y yo, sino que ella estaba ahí con nosotros también. Así de maravilloso. Porque además no había duda, cuando abrí los ojos pensé en ella, hay una certeza de nuevo de que eso es así. Y no es una certeza que viene de tu mente, viene desde otro lugar en donde hasta difícil se te puede hacer querer explicárselo a alguien más. Bien, entonces, intuición emocional, sientes algo, aquí está bien, aquí está mal, esto me gusta, esto no me gusta, pero hay un malestar. Intuición mental, esas ideas maravillosas de genio. Intuición corporal, el cuerpo te da una apertura en el pecho o por el contrario, como esta contracción de aquí no es, no es esta persona, no es este lugar, no es esta casa, no es este trabajo. Y esta intuición espiritual, que es una conexión muchísimo más grande, a otro nivel. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aprendemos a distinguir la intuición? Porque creo que esa es una de las cosas que tal vez nos limita más y es cómo la distingo, cómo sé que esto que estoy sintiendo es intuición. Una de las cosas que me gusta muchísimo es escuchar el cuerpo. ¿Qué está sintiendo mi cuerpo en este momento? ¿Está en calma? ¿Tiene algún escalofrío? ¿Siente un nudo en el estómago? ¿Tiene la respiración agitada? ¿Qué está comunicándome mi cuerpo? Porque ya sabemos que la intuición se comunica también a través del cuerpo. Esa es una. La otra es muy importante, que me parece que en esta nos podemos equivocar muchísimo y es que la confundimos con el miedo. Pero te voy a dar la clave. Ojo a esto. Cuando tengo miedo, el miedo tiende a ser escandaloso, hace ruido, es necio, es incisivo, me habla demasiado al oído de manera ruidosa y como molestando, es incómodo, se siente incómodo. La intuición es calma, es suave, es tranquila. El miedo te limita, la intuición te expande. Entonces, aprender a diferenciar eso me parece una súper herramienta porque si estás en un momento en donde tienes que tomar una decisión y no sabes si lo que sientes es miedo o intuición, préstale atención a esa manera de comunicar. Si es escandalosa, ruidosa, incisiva, incómoda y sientes contracción en el pecho, eso es miedo. Si esa misma voz te está diciendo, no es aquí, no hagas esto, no decidas aún, pero te lo está diciendo desde una voz amorosa, calma, suave, que más bien te hace sentir expansión, es la intuición. Esto me parece poderosísimo y casi que si tuvieras que quedarte con una sola cosa de este episodio,
Genia, es eso. Porque confundimos muchísimo, 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 muchísimo el miedo y la intuición. Y son completamente opuestas. Entonces, puede ser que estés tomando decisiones desde el miedo, por ejemplo, para que me entiendas mejor. Estás buscando una nueva oportunidad laboral, te llega una oportunidad laboral y de alguna manera en el fondo sabes esa sabiduría tuya propia más de tu espíritu que no es ahí. Pero el miedo te dice, tienes que aceptarlo, después no te van a volver a buscar, tiene un buen salario y si no encuentras otra que sea de ese salario, más bien deberías de agradecer que salió esta oportunidad. Es así, es esa vocecita incisiva, ruidosa. Mientras que si prestas atención y hay una voz intuitiva que te dice, no es ese el lugar, sabes que hay un lugar mejor para ti que está alineado con lo que deseas, puedes estar tranquila porque cuando dices que no a esto, le estás diciendo sí a lo que es y además sientes esa apertura de pecho. Esa es la decisión que hay que tomar. Diferenciar entre el miedo y la intuición, genial, te da un poder enorme para avanzar hacia el lugar correcto. Por lo general, por lo general no, siempre que decides desde la intuición, te sientes en calma, te sientes tranquila. Puedes tener una especie de emoción o inclusive un miedo, pero es un miedo que ilusiona y emociona. Pero hay una calma que te da certeza de que quien te estaba hablando era tu genia más sabia. ¿Ok? A ver, observar patrones, eso es importante porque nos ayuda a trabajar en la confianza. Entonces, empieza a observar cuando decidiste hacerle caso a eso que sentías o que pensabas o que se te manifestaba en el cuerpo y después comprobaste que era la decisión correcta. Entonces, lleva ese control, ok, cuando hice eso pasó esto, cuando hice esto, efectivamente pasó esto. Entonces, eso te permite empezar a entender mejor tu forma de intuición, cómo se manifiesta y que al mismo tiempo sientas mucha más confianza de poder hacer caso cuando ella te está hablando. Y algo que me parece sumamente importante es darte la herramienta de cómo o qué tipo de ejercicios puedes hacer para desarrollar muchísimo más. Yo no diría, a ver, no diría que es desarrollar la intuición porque la intuición la tenemos, es aprender a abrirle más espacio, aprender a bajar el ruido de afuera para elevar la comunicación con nuestro ser interior. Y ahí definitivamente, genia, la meditación, sin que te imagines la meditación como cruzar los pies y poner las manos en cierta posición. Puede ser simplemente quedarte sentado donde estás, respirar profundo, enfocar tu mirada en la respiración y tranquilizar tu mente. Entre más tranquilizas tu mente, más espacio abres a tu sabiduría interna. Hay uno que me gusta mucho y es jugar sí o no. El juego del sí y el no. Y cuando digo jugar me gusta mucho porque además en estos temas, entre más disfrutemos el proceso como niñas, muchísimo más lo vamos integrando como prácticas. Entonces, hazlo con cosas sencillas. Empieza a probar con decisiones que sean poco trascendentales. Es decir, si no estás muy acostumbrada a escuchar cómo se comunica la intuición contigo, no te pongas a decidir cosas muy grandes. Es decir, no decidas si renuncias del trabajo para emprender. No lo hagas todavía. Decide cosas sencillas. Es decir, debería ir a caminar y ahí observa
qué respuesta te llega. Trata de no racionalizarla, solo confía en la primera respuesta que te llega. ¿Debería comer esto? ¿Sí o no? ¿Debería llamar a tal persona en este momento? ¿Sí o no? La pregunta es sí o no. Aprende a recibir si la respuesta es positiva o es negativa y no la cuestiones. Eso te va a ayudar a empezar a entender cómo llega la información. Si te llegó a través de una emoción, si te llegó solamente la palabra, si respiraste profundo y expansivo como un sí, o si más bien tu cuerpo se contrajo, empiezas a observar cómo se manifiesta. Una forma que me gusta mucho, que de hecho la he aplicado con algunos de mis clientes cuando doy asesoría empresarial, es visualizar escenarios. Si hay una situación en donde hay un posible escenario A y un posible escenario B, imagínate en el escenario A como si lo estuvieras viviendo con todas las emociones y siente cómo te sientes. Y imagínate en el escenario B como si ya lo estuvieras viviendo y observa cómo te sientes. Y que esa forma de sentir sea lo que te ayuda a decidir. Y la otra, que esta creo que es de las que yo más utilizo, cuando tengas alguna pregunta no resuelta, lánzala antes de dormir. Pregunta. Yo, por ejemplo, digo, yo hablo mucho de mi ser superior, entonces me acuesto y digo, ser superior, ayúdame a entender si el camino correcto es este, dame una señal de, ayúdame a identificar, comunícame de una manera clara sobre la situación que yo no haya logrado resolver. Y a la mañana siguiente y el día siguiente, eso sí, estoy muy atenta. A veces lanzo alguna carta, a veces pongo y de pronto me llega una canción, algo abro y veo, no sé, en alguna red social, algo ocurre o sencillamente me llega la respuesta en la intuición mental, pero la respuesta llega. Y esto pasa mucho en la noche porque trabajamos muchísimo mejor con nuestro ser espiritual cuando estamos en el inconsciente, porque no tenemos la intervención de la mente consciente y del ego que muchas veces, por no decir siempre, nos bloquea tantísimo. Entonces, genial. Aquí podría seguir, pero tengo el compromiso de que estos episodios no sean tan largos para que realmente te mantengas atrapada y saques el provecho. Mi recomendación de siempre, vuélvelo a escuchar, toma nota y sobre todo distingue, aprende a distinguir tu intuición. Eso sí, no pretendas estar conectada al máximo con tu intuición si pasas en una vida de ruido, de muchísimo ruido mental, de muchísimo ruido externo, de mucho movimiento, porque eso te tiene desconectada. Busca espacios de quietud, busca espacios de calma, acércate a ti, conecta más contigo y aprende a descubrir la maravilla de la brújula que tienes, que siempre, genia, siempre quiere llevarte hacia esos deseos que quieres manifestar. Cuéntame qué te pareció este episodio. Ya sabes que puedes escribirme a info@adrianafernandez.cr, al Instagram Adriana Fernández CR y no dejes de compartirlo. Esto que compartes, alguien lo está esperando y el canal eres tú. Así que no limites el compartir lo que tanto necesitamos. Recuerda que eres una genia. Nos vemos en el siguiente episodio. Un besito. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente episodio cargado de desanestesia total. No olvides darle seguir al Desanestesiada Podcast para que no te pierdas ninguno de los temas.